Dios les bendiga, estimados hermanos. Continuamos con nuestro estudio acerca del libro de los Salmos. En esta oportunidad vamos a estar viendo el Salmo 16. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por este tiempo con mis hermanos. Ayúdanos a entender más de tu palabra, Señor. Gracias por el modo como nos tratas, Señor, con tu misericordia. Nada nos falta. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Ayúdanos que en este tiempo nuestros ojos sean abiertos a tu palabra, Señor, y podamos entender, razonar, meditar en nuestro corazón, Señor, y poner en práctica lo que aprendemos. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Salmo 16, vamos a estar viendo, está tarde ya. Voy a leer el Salmo 16 para que nosotros podamos entender todo. Dice así, permítanme. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña en mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un precioso salmo, es un salmo de la confianza, también llamado un salmo de oro, un salmo de oro. Y en esta parte vamos a estar comprendiendo entonces la oración de David, cuando él hace esta oración, una herencia escogida, un michtach de David. Este es un salmo de la confianza, como dijimos, pero ¿has escuchado esa frase? Estás bien conservado. ¿Has escuchado esa frase? Decimos esto de alguien que, de una vejez saludable, ¿no? De una vejez saludable. En nuestro idioma, esta parte de la conservación es algo estático, retrasa tanto la descomposición como el crecimiento. Entonces, la conservación, la preservación misma en este mundo se trata de gestionar un status quo óptimo, de modo que se mantenga sin muchos cambios, porque el cambio es el enemigo de la conservación. Y David empieza de este salmo de esta manera, que la palabra aquí guárdame puede ser traducido también como consérvame o presérvame. David dice presérvame, oh Dios, y es la oración del salmista, pero la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere David cuando él habla acerca de presérvame, oh Dios, o guárdame, oh Dios? ¿A qué se refiere David? ¿Está orando él por seguridad desde la cuna hasta la tumba? ¿Es esa seguridad de la que está hablando? ¿O está hablando de buena salud? ¿Está hablando de larga vida? ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere David con este salmo? Y veamos nosotros, para entender, veamos el orden de su oración, que va a revelar tanto el objetivo como la actitud del corazón de David. Y eso es lo que va a acontecer. Ahora, John Brown, hace mucho tiempo, él escribió lo siguiente, él dijo, este es un salmo de oro. Vemos aquí al hombre según el corazón de Dios, y más adelante él escribe y dice, en el versículo 1, vemos a David comprometiéndose con Dios como su preservador y reconociendo su gran amor a la gente, es esa estricta adhesión, su gran amor a la gente,
esa estricta adhesión a la adoración a Dios. Con gran confianza y gozo reclama a Dios por su porción, esa porción satisfactoria. Ahora, consolándose y bendiciendo a Dios porque por su intimidad actual con Él y otorgándole también dirección y su perspectiva segura del disfrute eterno de Él. Eso es lo que escribe John Brown. Entonces, hemos de ver en esta oración de David una oración de esperanza, una oración de esperanza, de resurrección, un salmo de confianza, es lo que vemos aquí. Pero, hermanos, principalmente, este es un salmo de Jesucristo. El Salmo 16 es un salmo de Jesucristo. El hombre de la diestra de Dios, Jesucristo, el hombre de la diestra de Dios, entregándose al servicio de su Padre, está aquí sostenido por Dios, sufre una muerte tremenda y un entierro también degradado, pero al resucitar es coronado con gloria y honra eterna. Este es un salmo de Jesucristo. Mirando a Dios, dice las Escrituras, mirando a Dios con paciencia la carrera que tenemos por delante, viendo y regocijándonos en Dios, con todo y en todo, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios, nuestro Salvador. Por medio de Él, ni el pecado, ni los demonios, ni la muerte, ni el infierno podrán impedir nuestro disfrute inmediato y eterno de Jehová como nuestra porción, gozo y gozo supremo. Y ahora la pregunta sigue en pie, entonces, ¿a qué se refiere David cuando habla? Porque él empieza diciendo, presérvame, oh Dios, y concluye este salmo con estas maravillosas palabras, delicias para siempre. ¿Qué está en la mente de David? Vamos a ver en nuestro bosquejo que primeramente el paso que da David en este salmo es un paso a volverse a Dios. Los versículos 1 al 4 nos va a hablar acerca de eso, es su primer paso entonces de David es de volverse a Dios. Veamos los versículos 1 al 4, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y esto no es una mera forma, no es una mera forma de David, sino es una confianza intensa y personal de su Redentor y un compromiso con Él. Él dice, tú eres mi Señor. Mi bondad no es nada sin ti. Son las palabras expresas de David. Se regocija en la comunión de los creyentes. Los santos, los excelentes son su deleite. Y también se lamenta por aquellos que adoran a dioses falsos y como resultado van a enfrentar los dolores, las miserias particulares por adorar a otro Dios. Y David va a la fuente. Los versículos 1 al 4 nos muestra que David va a la fuente, habla con Dios, él va a hablar con Dios. El versículo 1, desde el mismo título dice herencia escogida, Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No cabe duda entonces que David es el autor de este salmo. Esto se declara por el título mismo de este salmo, por Pedro, primero por el título, Salmo de David, y segundo por Pedro, que va a citar este salmo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 25, y luego más adelante Pablo también va a citar esta misma porción, este salmo, en Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37, y este salmo no tuvo cumplimiento con David. Por eso decimos que este salmo se refiere a Jesucristo. Este salmo no tuvo cumplimiento en David mismo, sino que fue una profecía y es una profecía acerca de Cristo, como los apóstoles también lo afirmaron en Isaías capítulo 42, verso 5, diga, como siervo de Dios, Cristo dependía de la ayuda de Dios. Y las primeras palabras que vemos entonces en este salmo, guárdame. La palabra hebrea expresa también aquí esas acciones de aquellos que velan por la seguridad de otros, como los guardias que atienden a su rey o un pastor que cuida el rebaño. Guárdame, oh Dios, presérvame, consérvame. Dice, porque en ti he confiado.
En hebreo es en ti he confiado, pero indica también una acción continua. Va a indicar esta acción continua acerca de esto. Y esta oración de este salmo fue en esencia adecuada para David y también para Cristo, quien en los días también de su carne ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y las lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Hermanos, al ver ya desde inicio este versículo 1, nosotros vemos que todo es bueno para nosotros. Todo es bueno para nosotros si nos lleva a una oración sincera y creyente. Es bueno para nosotros. Si el Señor Jesucristo en su humillación, miren este punto tan interesante, este punto que está inmerso en este salmo, que nosotros podemos ver la aplicación para nosotros, porque sin duda nos exhorta, es una exhortación al creyente, porque si el Señor Jesucristo en su humillación, en su estado de humillación, por el apoyo y aliento de su naturaleza humana, se dedicó tan constantemente y fervientemente a la oración, Él se dedicó a eso, entonces, cuán vanos son los hombres pecadores que piensan que pueden prescindir sin ella, sin la oración. Es imposible que es imposible que este simple hombre en la tierra viva en santidad y paz sin la ayuda constante de Dios. Si Cristo en su estado de su humillación entonces nos muestra, nos exhorta y nos manda a la oración porque Él también se apoyó, entonces cuán fervientemente y fervientemente Él y constantemente se dedicó a la oración, ¿cuánto más nosotros? El hombre sin duda descuida el servicio, el llamado a su deber que el Señor le da, es la oración, orar sin cesar, nos dicen las Escrituras. Y maravillosamente, de forma maravillosa y razonablemente, Dios exige nuestra confianza en cada paso. El Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, presérvame, Dios, porque en ti he confiado. Entonces, maravillosamente, de forma razonablemente que hemos visto, Dios exige entonces nuestra confianza en cada paso y no podemos hacer nada bien sin fe. Recuerda esas palabras, no podemos hacer nada bien sin fe. Eso es importante para nosotros porque Calvino lo expresa maravillosamente en la institución. Él dice, nuestra seguridad tanto en la vida como en la muerte depende enteramente de que estemos bajo la protección de Dios. Y la verdadera fe, escuche bien esta parte, dice, la verdadera fe conduce naturalmente a la oración. Es esa verdadera fe que va a conducir a la oración. Lutero lo expresa de otra manera. Él dice, mira aquí cómo la confianza invoca al Señor. Y él se pregunta, dice entonces, ¿cómo invocar al Señor si no se ha confiado en Él? Entonces, la confianza es depender del Señor, depender del Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La confianza es depender en el Señor. El versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Este es un verso que va a enfatizar el hecho de que Dios es el bien supremo. Dios es el bien supremo y lo expresa y Él es la fuente que hace que todos los demás bienes menores, por así decirlo, sean posibles. Y Jesús vino en obediencia a la voluntad de Dios. Su felicidad no está en ningún otro sino que en Dios, y no tiene otro bien que no sea el Señor. Entonces, es la esencia de la verdadera piedad, reconocer siempre y con devoción el derecho de Dios de dominio sobre nosotros. Aún nosotros a menudo, de forma diaria, deberíamos decirle al Señor, tú eres mi Señor, expresar ese dominio que Dios tiene sobre nosotros. Así han hecho siempre los hombres piadosos a lo largo de la historia, y así Cristo se reconoció a sí mismo como un siervo. Él se reconoce a Dios, se reconoce frente al Padre como un siervo. No somos de nuestra propiedad, no somos nuestros propios amos.
y deberíamos reconocer a diario, reconocer el dominio que Dios tiene legítimamente sobre cada uno de nosotros. El versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles. Pero los santos están en la tierra, dice. Es decir, mi bondad, la bondad de Dios, es hacia sobre el pueblo de Dios. La bondad es sobre o hacia el pueblo de Dios. Y esto es cierto de David, es el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo. Todos los hombres buenos aman a los santos de Dios. Jesús los ama. Se entregó a sí mismo por ellos, nos dice las Escrituras. Los hombres buenos desean el bien a todos, pero especialmente, muy especialmente a los que llevan la imagen de Dios. Y Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, pero dio su vida por sus ovejas. Su bondad, la bondad de Cristo, su gracia, así como el amor fraternal de su pueblo, son preeminentemente para los santos que están en la tierra y para los íntegros, para los íntegros. Pero ¿qué significa la palabra íntegro? ¿Qué significa la palabra excelente? Excelente. Para esto veamos el Salmo 8. El Salmo 8 va a expresar esa excelencia. Permítanme, del versículo 1 al 9 dice así: la gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gilit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es lo que proclama el Salmo 8, el versículo 1 a 9. Entonces, por valor sólido, por disposición recta, por propósitos exaltados, todo lo cual resistirá la prueba del último día. El pueblo de Dios es el escogido de la raza humana, la flor del mundo, la élite del universo. Dice, en quien está toda mi complacencia, todo mi deleite. Entonces, tanto Cristo como su pueblo se complacen en los justos. Su bondad es hacia ellos, su deleite está en ellos. Vamos a ver algunos pasajes para ver esta parte. Primera de Juan, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, para que veamos esta parte. Te ruego que me acompañes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice así las Escrituras. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y también veamos Proverbios, capítulo 8. Vámonos un momento a Proverbios, capítulo 8, pero vamos a estar viendo los versículos 27 al 31. Proverbios, capítulo 8. Los versículos 27 al 31 dice así: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba los círculos sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos,
Entended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La palabra deleite también se traduce como deseo, también se traduce como placer, también se traduce como propósito. Entonces, el deseo del Señor, su deseo está con ellos, su placer está con ellos, su propósito del corazón es hacia ellos y está fijado en esa dirección. Y así, hermanos, y así apreciado, hermano, en esta parte, la benevolencia, esa benevolencia de Cristo fue para el pecador, no para el soberano contra el cual habían pecado. La misma verdad se enseña en Juan capítulo 3, versículo 16. Y así también Cristo nos dio un ejemplo de piedad y bondad hacia los hombres débiles, hacia los hombres prejuiciosos y pecadores, y debemos seguir también sus pasos. Calvino escribe en esta parte, él dice, como nuestras obras no pueden extenderse a él, Dios sustituye a los santos en su lugar y con ellos, Dios sustituye a los santos en su lugar y con ellos debemos ejercer, dice, nuestra caridad. Ahora, el versículo 4 de este salmo maravilloso, veamos, Salmo 16, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros dioses. No desamaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El peligro de adorar a otros dioses estuvo siempre presente en la vida de Israel. La verdadera bondad va a exigir ciertamente la propagación universal del conocimiento salvífico de Dios, porque la miseria de todos los que abrazan las religiones falsas es tan grande, sus dolores, dice, se multiplicarán. La naturaleza humana es necia, perversa y depravada. Y esta, hermanos, esto es la única forma de entender y de explicar la locura humana de correr tras los dioses. Entonces alguien se pregunta, ¿por qué la gente corre tras otros dioses? La única forma de entender esta parte es que la naturaleza humana es necia, es perversa y depravada. Esta es la única manera de entender y de explicar la locura humana, de correr tras otro Dios. Dios nos muestra a nosotros, a todos los hombres creyentes, no creyentes también, en su decálogo el primer mandamiento. Su decálogo es para todos, creyente o no creyente, y nos muestra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El decálogo, los 10 mandamientos, no solamente es para el pueblo cristiano, el decálogo, los 10 mandamientos es para todos los hombres. Todos los mandamientos, todos los hombres tienen que obedecer los mandamientos de Dios. El decálogo es para toda la raza humana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, como escribe aquí perfectamente Thomas Watson, él escribe lo siguiente, la síntesis de este mandamiento es que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle prioridad por encima de todos los seres creados. Y este mandamiento tiene 2 elementos, escribe y dice, primero, que debemos tener a Dios por Dios nuestro y segundo, que no debemos tener ningún otro. Pero la tendencia de la naturaleza humana, esa tendencia de la naturaleza humana apóstata a encontrarse con prácticas idolátricas es una de sus características más marcadas. Todos los pueblos de la faz de la tierra han mostrado esta tendencia y ciertamente no hay ningún caso registrado en el que se haya efectuado la obra de autoliberación. No existe. La idolatría del corazón hacia cualquier cosa que Dios haya hecho, va a ser seguida por una miseria similar. Nunca, hermanos, nunca, bajo ninguna circunstancia, hagamos
algo para tolerar ninguna forma de adoración falsa. La última cláusula de este versículo que hemos leído, ¿no?, encuentra su paralelo en Éxodo capítulo 23, versículo 13. Es lo que vemos en el versículo que estamos viendo. El versículo 4 dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, esto tiene paralelo con Éxodo capítulo 23, versículo 13, cuando dice: y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en nuestros labios el nombre de otros dioses. David, en los primeros versículos del 1 al 4, va a dar pasos. Y su primer paso, primeramente, como hemos visto en nuestro estudio, el primer paso que hace David es volverse a Dios. David va a volverse a Dios, pero David en su oración hace un segundo paso. Y el segundo paso de David, registrado que vemos los versículos 5 al 8, el segundo paso es ofrecer acción de gracias al Señor por las bendiciones presentes. Dios le ha dado una buena herencia, nos dice el versículo 6. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Permítame, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. David hace un segundo paso. Es ofrecer acciones de gracias, entonces, al Señor por las bendiciones presentes. Dios le ha dado una buena herencia a David, eso lo vemos registrado en el versículo 6. Le ha aconsejado incluso en la noche, ha sido el consejero de David en la noche y está con él, dice, continuamente para que no se mueva. La oración de David, entonces, para ser preservado, es mirar más allá de su vida presente hasta la eternidad. No solamente ve su vida en el tiempo presente, sino ve más allá su vida en la eternidad. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. El versículo 5, vamos a ver ahora que el versículo 5, tanto como el versículo 6, el lenguaje de este versículo y del siguiente, del versículo 6, es evidentemente tomado de la partición de la tierra de Canaán. Ha sido tomado de esa porción, dado que, ¿recuerdan ustedes que han dado a cada hombre su herencia o porción por sorteo? Y habían delimitado la porción con líneas. En esa división, toda la tierra, absolutamente toda la tierra se partió por sorteo, pero recuerdan ustedes, no se dio ninguna parte a los sacerdotes ni a los levitas. ¿Por qué? Porque Jehová era su porción. Jehová es su porción, la suerte de su herencia. Entonces, David, maravillosamente, David aquí dice que su porción estaba en Dios. Su porción estaba en Dios. Y así como estas palabras fueron verdaderas también para David, también lo fueron y lo son para el Hijo de Dios, para el Hijo mayor de David, Cristo. Jehová le dio su porción. Jehová le ha dado su porción a Cristo, su porción de sufrimiento, de humillación y su porción de recompensa, su exaltación. Tú sustentas mi suerte, dice. Pero antes, miren, veamos Isaías, acompáñame a Isaías. Vamos a ver un versículo que nos va a ayudar a nosotros a entender varias cosas al respecto que estamos viendo en esta parte acerca de la porción. Isaías capítulo 49. Vámonos todos ahí. Isaías capítulo 49. Vamos a ver los versículos 5 al 12. Voy a leer entonces. Isaías
Permíteme. Aquí estamos. Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 49, los versículos 5 al 12. Dice así: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar tú las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, a los que están en tinieblas mostraos, los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y sus asoladores saldrán de ti. Qué maravilloso esta parte de este salmo. Qué maravilloso, porque así como estas palabras fueron verdades para David, también lo fueron y lo son para el hijo mayor de David, Cristo. Jehová le dio entonces su porción de sufrimiento y de recompensa. Luego el salmo continúa diciendo: tú sustentas mi suerte. En el original el verbo es en el futuro. No es el acto que se está ejecutando ahora, pero no es ese acto, el acto no se está ejecutando, no es que este acto, perdón, no se está ejecutando ahora, pero estaba seguro de que va a continuar todo hasta el final. El creyente, hermanos, el creyente no es un intruso. El creyente no es un intruso usurpador en sus pretensiones del amor y las bendiciones de Dios. No es un intruso. Lo tiene por herencia, no menos cierto o vinculante, porque lo tiene a través de su coheredero, Jesucristo. Lo tiene por regalo de Dios, el mismo título por el cual sostenemos nuestra existencia. Entonces lo que tenemos no es porque somos intrusos o usurpadores. Lo que tenemos es por herencia a través del coheredero, Jesucristo. Lo tenemos por regalo de Dios, el mismo título por el cual también sostenemos nuestra existencia. Ahora, si por copa, estamos en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Pero si por copa, David quiere decir, como algunos también piensan, bendiciones temporales. Entonces el pueblo de Dios nunca le faltará pan y agua. Al pueblo de Dios nunca le faltará el pan y el agua, porque Dios ha garantizado esto para sus hijos. Si eso no es lo que pretende, entonces hay algo mejor. Y así entonces lo temporal viene con lo espiritual.
hay algo mejor. La confianza en Dios nunca defraudará nuestra esperanza. Él nos ayudará, Él nos ayudará y mantendrá nuestra suerte. El versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Maravilloso. David aquí parece haberse deleitado mucho en su porción en Canaán. Las cuerdas me cayeron para mí en lugares agradables. En verdad en verdad mi herencia es hermosa, dice David. Y David parece estar alegre, parece haberse deleitado bastante con la porción que le había tocado en Canaán. Incluso vemos que el agua de su propia ciudad le parecía a él mejor que cualquier agua de otro lugar. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero su porción de tierra en Israel era apenas más que un recuerdo de su gracia, de esa gran gracia, de su gran y real herencia que era Dios mismo. Solamente era un recuerdo. Así también Cristo Jesús, aunque creador soberano de todas las cosas, de todo el mundo y Señor de todo, Él no se glorió con ninguna posesión terrenal o temporal en medio de todas las cosas justamente que son suyas. Vivió, sin embargo, en la pobreza. Él vivió en la pobreza, dependiente principalmente durante ese ministerio público, dependiente de la caridad, incluso para las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, el Señor les repartirá parte con los grandes. Veamos esa promesa a Jesucristo. Isaías capítulo 53. Vayámonos nuevamente al libro de Isaías, pero vamos a ver aquí el capítulo 53, el versículo 10 al 12, hablando de Jesús. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Entonces, sin embargo, el Señor les repartirá parte con los grandes. Su herencia superará a la de todos los hombres y de todos los ángeles. Incluso en esta vida, hermanos, incluso en esta vida, los justos son felices. Incluso en esta vida los justos son felices. Tienen una buena herencia. Debe ser diferente con sus enemigos, pero el camino a la bienaventuranza es totalmente desconocido para el hombre natural. El hombre natural desconoce este camino. La verdadera bienaventuranza consiste entonces en contemplar el rostro de Dios. Corandeo. La verdadera bienaventuranza consiste en contemplar el rostro de Dios. Esto se hace aquí por fe, por visión en gloria. El pueblo de Dios entonces tiene buenas cosas ahora y mejores por venir. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. David aquí confiesa. Si regresamos al Salmo, capítulo 16, ahora en el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David confiesa que se debió enteramente a la pura gracia de Dios,
que había llegado a poseer un bien tan grande y que había sido también hecho partícipe de él por fe. En las noches me instruye, dice, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye, en las noches me instruye. Y este punto es importante para cada uno de nosotros. Es importante en el sentido de que veamos la, a la luz de esto la vida de David y la vida de Cristo. La palabra traducida noche en esta parte, o estación, puede traducirse también como estación nocturna, está en plural. Está en plural. Y apunta al hábito mental tanto de David como de Cristo. De hecho, si nosotros vemos en todas las épocas, los hombres piadosos han elegido la noche como un momento particular, ese momento particularmente favorable para la reflexión, esa reflexión profunda y los ejercicios devotos de todo tipo. Los hombres a lo largo del tiempo han escogido la noche y particularmente el Salmo 8 y el Salmo 19 parece haber sido una buena parte el resultado de la meditación nocturna. Como nuestro Salvador se retiró de todas las escenas ruidosas, Él se retira de todas esas escenas ruidosas y ocupadas a lugares solitarios. Y son lugares para orar. Y nos muestra las Escrituras que pasó la noche en los actos más elevados de comunión personal con Dios. Eso mismo lo declara el Evangelio. Vámonos a Lucas capítulo 6. Miren lo que dice Lucas. Ve conmigo a las Escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El mismo dato registrado más adelante en Lucas 21, el versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice así: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Entonces hay una práctica en David, tanto en David como en Cristo, en retirarse a lugares particulares para una reflexión profunda. Hermanos, debemos abundar en este deber de alabar y de bendecir al Señor. Todos los consejos de Dios son la antigua fidelidad, son de antigua fidelidad para nosotros, son de antigua fidelidad y de verdad. Él es el consejero infalible. ¿Necesitas consejo? Recurre a la palabra. ¿Necesitas guía? Recurre a la palabra. ¿Necesitas aliento? Recurre a la palabra. ¿Necesitas reflexionar sobre un tema? Recurre a la palabra. Dios es el consejero infalible. Todos los consejos de Dios son de antigua fidelidad y de verdad. Elimina del carácter religioso la historia del pueblo de Dios. Elimina del carácter religioso todas sus búsquedas de corazón. Elimina del carácter religioso, del carácter piadoso, pensamientos y oraciones. Elimina, quita, borra del carácter religioso, toda alabanza, toda meditación en la temporada nocturna, y lo que nos quedará va a ser un espantoso vacío. Un espantoso vacío. Hermanos, por eso decimos que debemos abundar en esta práctica, en este deber de alabar y de bendecir al Señor. El versículo 8, ahí estamos ahora, versículo 8. Salmo capítulo 16, ahora el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y este versículo y los siguientes son citados por Pedro en Pentecostés. Y la intención era de probar que el pasaje citado aquí no tenía ninguna aplicación para David. No tiene aplicación para David, sino la aplicación es a Cristo.
La misión mesiánica no puede fallar. Jehová estaba a la diestra de Cristo para protegerlo, instruirlo, ayudar, para aconsejar y defender. El poder y la sabiduría de Dios aseguraron y aseguran siempre a Cristo una victoria segura. Y el propósito mediador, la obra del mediador, trono y gloria son tan estables como la naturaleza misma de Dios. Y eso es lo que vemos registrado en esta parte. Hermanos, entonces, la verdadera piedad, esa verdadera piedad será probada y se probará al poner al Señor ante nosotros, de modo que mantenga todos nuestros sentidos atados, mantenga todos nuestros sentidos cautivos para que no se agoten y se extravíen tras cualquier objeto. En Cristo Jesús la piedad era perfecta, por lo que nunca perdió de vista la voluntad, la ley y la gloria de Dios. Incluso cuando se le negó la luz y el consuelo del rostro de Dios, ser como Cristo, hermanos, en cualquier medida es gracia. Ser como Cristo en cualquier medida es gracia. Ser como Él en perfección es gloria. La protección y el apoyo de Dios a David, a Cristo o a cualquier otra persona es suficiente. Es suficiente. En este tiempo donde tambalea nuestra confianza en Dios, en los propósitos de Dios, debemos estar seguros que la protección y el apoyo que Dios dio a David, a Cristo o a cualquier otra persona es suficiente. Cristo es suficiente. David ha dado el primer paso, volverse a Dios. David ha dado un segundo paso de dar gracias a Dios por las bendiciones presentes. Ahora, lo que David hace en los versículos 9 al 11 es un tercer paso en su oración. El paso es de regocijarse en la esperanza de la resurrección, regocijarse en esta esperanza. 9 al 11 del Salmo capítulo 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea para siempre. Aquí la clave está en el versículo 10, donde habla el santo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás santo vea corrupción. La pregunta es, ¿quién es este santo al que está hablando aquí? Permítanme. ¿Quién es este santo? El Nuevo Testamento, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, proporciona la respuesta cuando infaliblemente expone el Salmo capítulo 16, el versículo 8 al 11, como cumplido en Jesús, el Mesías. Está cumplido por él. Y eso es lo que Pedro también habló en Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Jesús es el santo que realmente conquista la muerte y gana la resurrección prometida para nosotros. En Cristo entonces tenemos una triple promesa para cada creyente que se convierte, regocijará, nuestro corazón se regocijará, nuestra carne va a descansar en esperanza. Ninguna muerte es cómoda sin esperanza y nadie es miserable con las esperanzas y el apoyo de la religión también verdadera, según el capítulo, en el versículo 9 que estamos viendo. Entonces, cuando la carne descansa en la esperanza, la muerte
es desarmada. Nuestra alma no se deja muerta, nuestro cuerpo no se destruye. Así también como el cuerpo de Cristo no solo iba a resucitar de entre los muertos, sino que tampoco podía ni siquiera podrirse en la tumba. Y como Cristo resucitó también, lo hará también su pueblo. La resurrección de Cristo hace que la de su pueblo, su resurrección sea segura. Cristo es la cabeza, su pueblo son los miembros. Cuando la cabeza se levantó, los miembros también no pueden perecer. Tercero, ahora vemos, dice, por tanto en Cristo se nos da un camino, una presencia y placeres que son para nosotros respectivamente vida y gozo para siempre. Cuando David aquí ora, presérvame, oh Dios, no está pensando en la conservación y el manejo de esta vida presente y todas sus bendiciones potenciales o reales, sino que tiene en mente, en vista más bien, que la vida futura en gloria debe ser asegurada por la promesa de Dios. El cuerpo de David estaría, si nosotros recordamos, el cuerpo de David estaría 1000 años en la tumba antes de que el santo incorruptible viniera y tomara nuestra carne, atrajera el aguijón de la muerte, privara a la tumba de su victoria a través de su muerte y resurrección. El Mesías, Cristo Jesús, es el santo que fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación, lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Y el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, y no las mejores bendiciones de esta vida es la medida de nuestra conservación, por la que nosotros debemos orar como el salmista. Jesús mismo nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Luego agudiza de manera más directa, apunta de manera más directa y nos pregunta, ¿crees esto? En Cristo, hermanos, en Cristo hay placeres y delicias para siempre. Y de eso es lo que trata este salmo. Y de eso, la preservación de lo que está hablando David es Cristo. Estar en Cristo. Y en Cristo hay placeres, en Cristo hay delicias para siempre. Y también todos los días, ahora mismo, incluso en esta misma tarde, las delicias en Cristo. Alguien se preguntó, ¿cómo es el cielo? Aquí todo es desordenado, aquí todo es vacío, es oscuro, es imperfecto, es vano, es fugaz. Pero hermanos, tenemos una herencia mucho más gloriosa, mucho más gloriosa. Alguien dijo, aquellos que viven piadosamente con Dios en sus ojos pueden morir cómodamente en el cielo, con el cielo en sus ojos. Cristo es nuestra porción. Él es nuestra herencia. En Él hay delicias para siempre. Recordemos eso mientras damos cada paso, y en cada paso que nosotros damos, Dios exige de nosotros confianza. La verdadera fe es confiar en nuestro Señor, lleva a esa confianza, lleva a la oración, lleva a la oración. Dios ha asegurado un lugar para sus hijos. Confiemos en Él. Confiemos en Él, en el autor y en el consumador de nuestra salvación. Hasta aquí me quedar. La próxima semana estaremos viendo el Salmo capítulo 17. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos entonces para terminar. Padre, te damos gracias este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro deleite está en ti. Nuestro placer está en ti. Tú exiges confianza, Señor. Esa fe que nos has dado nos lleva a una confianza plena en ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y aquello que no nos das. Te pido por cada uno de mis hermanos, fortalece su fe en cada paso, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos.
Dios te bendiga. Un abrazo cordial.